Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo llevan la vida? Yo estoy bien, más o menos. Pero no hay problema, no importa. No es el tema importante de este bello podcast sin nombre. Em, Perdonarán los sonidos de ambiente. Espero que no sean molestos ni perjudiciales. Bueno, el día de hoy, como un tema bastante más avanzado en algunos aspectos, pero sencillo de entender cuando se empieza a practicar, es lo que es la prueba de normalidad. Es una de las tantas pruebas para poder comprobar una hipótesis, ¿verdad? Es lo que hemos estado viendo. Y bueno, para empezar tenemos que entender que la prueba es un criterio fundamental, porque nos ayuda a determinar si cuando eh, vamos a comprobar nuestra hipótesis necesitamos y podemos usar un método paramétrico para comprobarla, ¿verdad? Eh, este, em, este criterio, en dado caso que no se cumpla, es para que nosotros nos enfoquemos más a un método no paramétrico. Es sencillo, ¿verdad? Es básicamente si se cumple, vámonos a lo paramétrico. Si no se cumple, vámonos a lo no paramétrico. Digamos que en nuestro estudio tenemos como mínimo dos variables y ambas se miden cuantitativamente, es decir, que sus respuestas nos las arrojan en números. ¿Cómo saber si hay o no hay necesidad de, eh, de hacer esto, verdad? Bueno, en dado caso el escenario fuera no, sería que nuestra recolección de datos se hizo a través de un cuestionario de opción múltiple, pero no es un test de escala de Likert. Es decir, si nuestro cuestionario fue de opción múltiple, no se hace, pero si fue de escala de Likert, sí se hace. Porque, si recordarán, yo creo que lo mencioné en algún momento, la escala de Likert proporciona resultados totales o generales. Bueno, si las respuestas no se dan con un número, sino que solo son los porcentajes, eh, es otro de los requisitos para no hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son solo porcentajes, pero no son una totalidad. Además, si nuestra variable se midió de forma cualitativa y no se necesita el uso de métodos paramétricos, no, evidentemente y obviamente no se necesita una prueba de normalidad. Ahora bien, si se usó un test o una escala con puntuaciones totales, esto quiere decir que nos arrojará respuestas que darán un número total por cada persona. Es decir, para sujeto A es un total de 37, para sujeto B es un total de 45 y así sucesivamente. Eso quiere decir que nuestra variable la medimos cuantitativamente. Y si quisiéramos usar una prueba paramétrica de las más confiables, tendríamos que hacer la prueba de normalidad. Bueno, está sencillo, más o menos. No les miento, es un poquito complicado de entender al principio. Pero, ¿cuándo necesitamos hacer esto? Bueno, es necesario al momento, bueno, más bien entre los pasos de la recolección de datos y la interpretación e informe. ¿Por qué? Porque aquí se prueba la normalidad. Es decir, que si no se cumple, se utiliza un método no paramétrico. Recuerden, es entre el paso recolección de datos y el paso interpretación e informe. Si no estoy mal, ya se los mencioné yo en otra ocasión. Y si no, pues sepan disculparme. Muy bien. ¿Qué requisitos tiene como tal la prueba de normalidad? Bueno, tiene una serie de requisitos bastante específicos y más les vale que tomen una nota porque va a haber examen al final. Para empezar, la media, la moda y la mediana tienen que ser iguales o como mínimo lo más precisas y parecidas posibles. Es decir, la media, la moda y la mediana tienen que mantenerse casi que juntas, ¿verdad? Por ejemplo, la media está en 15, la moda está en 15 y la mediana está en 15, perfecto. La media es 16.7, la moda es
17 y la mediana es 16, también se vale. Esto es un requisito indispensable. Segundo, tiene que ser una variable, un estudio con, unos datos unimodales, que recordarán que unimodalidad se refiere a que solo poseen una moda. Ya cuando tienen dos o más se llaman bimodales o multimodales, ¿verdad? Bueno, también aplica lo de que la simetría tiene que ser igual a 0 o mantenerse en un rango de menos 0.5 hasta 0.5. Esto pues nos da un pequeño margen de error o de acción. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de que pueda ser 0.3, 0.4 y algo, o 0, o 0.1, 0.3. Y así como la simetría, también la curtosis tiene que ser, o si no es igual a 0, tiene que mantenerse igualmente en el rango de entre menos 0.5 y 0.5. La simetría y la curtosis van de la mano, del mismo modo que la media, la moda y la mediana van en el mismo carrito. Eh, como por quinto requisito, es que los valores pueden estar solamente 50% por arriba o 50% por abajo de la media. Es decir, tiene que estar básicamente perfectamente distribuido alrededor de la media, tanto por arriba como por abajo. 50% arriba, 50% abajo. No vale un poquito, no. 50 o menos. Luego tenemos que guiarnos en la regla empírica de la desviación estándar, que esto creo que sí no se los he mencionado, pero básicamente es que los datos tienen que estar a un 68% de la desviación. Perdón. Esto creo que lo dije al revés. El 68% de los datos deben estar a una desviación, no al revés. Eso quiere decir que cuando hacemos la prueba de la desviación estándar, solo el 68% de los datos tienen, o sea, como mínimo tienen que estar a una desviación. Si no, pues nos fregamos y solito nos trabamos pato. Bueno, no nosotros, técnicamente nuestras variables de estudio. Y por último, así como más como un requisito formal, un requisito ya más jurídico, es que tenemos que guiarnos en una serie de comprobaciones. Por ejemplo, tenemos la de Shapiro-Wilk, que esta es para una cantidad de datos de 50 o menor. Es decir, de 50 datos para abajo se utiliza esta de Shapiro-Wilk. Y si en algún caso tuviéramos más de 50, nos tendríamos que ir a la de Kolmogorov-Smirnov, porque esta es para más de 50 datos. Sin embargo, y hay un hecho que hay que resaltar, es que la prueba de Shapiro-Wilk, algunos autores, algunas personas, algunos profesores y demás han dicho que se puede utilizar para estudios de más de 2000. Esto dependerá bastante de nuestro ánimo y nuestro gusto por quebrarnos la cabeza. Pero en su mayoría sí. A pesar de que está escrito que tiene que ser para menos de 50, pues también lo podemos utilizar para más. Pero siempre hay que entender que Shapiro-Wilk es para muestras pequeñas y medianas. Por temas de distribución y toda la onda, ¿verdad? No es por nada malo, sino que simplemente pues Shapiro-Wilk funciona mejor con pequeñas y medianas. Y por último, hay que entender que la de Kolmogorov-Smirnov es para muestras grandes, pero si muestras de esas pesadas, de las que si uno dice, wow, ¿de dónde sacaron tantos datos, verdad? Para Shapiro-Wilk, tiene como parámetros, tiene reglas. Por ejemplo, Shapiro-Wilk parte de dos hipótesis. Una hipótesis 0, que recordarán que es la nula, y una hipótesis I, que es la de investigación. En este contexto es que cuando es H0 es que nuestra variable tiene una distribución normal. Sin embargo, la H1 es que nuestra variable no tiene una distribución normal. Sencillo. No les vengan a intentar vender gato por liebre, no hay más. ¿Es esto o no es esto? Es
distribución normal o no es distribución normal. No hay una chance de decir no. ¿Qué compone específicamente a Shapiro-Wilk? Bueno, se compone de dos como términos o dos variables que en su mayoría de veces nosotros tenemos que encontrar, tenemos que calcular. Que es primero el estadístico W, que va de 0 a 1. En futuras clases, en otros momentos, no lo vamos a ver solo teórico, sino que nos vamos a enfocar más en la forma en la que lo podemos encontrar en el Excel. Incluso más adelante les voy a solo mencionar, un programa que más adelante iremos explorando más a detalle. Pero básicamente el estadístico, también llamado W, tiene que ir de 0 a 1. Y también tenemos el valor P, que del mismo modo va de 0 a 1. Pues, si se podrán dar cuenta, la prueba de normalidad es bastante... Unos van con otros, ¿verdad? Media, moda y mediana iguales, o más o menos, asimetría y cortosis iguales, o más o menos, distribuciones arriba y abajo de la media iguales, o más o menos. Y lo mismo va con el estadístico W y el valor de P. ¿Y cómo podemos determinar a base de esos datos si es o no es normal? ¿Cómo lo interpretamos? Bueno, es sencillo. Por ejemplo, si el estadístico W es cercano a 1 y el valor de P es mayor a la significancia escogida, que uno dirá, ¿y eso qué es? Permítanme. Entonces se acepta la hipótesis nula, que es la variable tiene una distribución normal. Es decir, nuestro estadístico tiene que estar cercano a 1. Dijimos que de 0 a 1, entonces va desde 0.1, periódico 1, hasta 0.000 periódico 9 o 1 incluso, ¿verdad? Eso está sencillo, pero el valor de P es mayor es un término que se refiere a la significancia. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que si se recordarán, nosotros hemos dicho que la significancia o el error esperado es del 1% o del 5%, ¿verdad? Si recordarán, estos son valores que nosotros tenemos que escoger y van del el 1% es igual a 0.01 y el otro es igual a 0.05. Sin embargo, en el mundo real, en el mundo de investigaciones así gruesas, pues podremos descubrir que no solo hay estos dos niveles de significancia. Pero para entenderlo bien de primeras, quedémonos en que el valor de P siempre va a estar en los parámetros esperados, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando nuestro valor estadístico W sea entre 0 y 1, pues estamos bien, ¿verdad? Se acepta la hipótesis de que nuestra variable tiene una distribución normal. Ahora bien, ¿cómo hacemos todo esto, verdad? Hay formas de hacerlo en un Excel normal, sin embargo, ahorita ya existe un programa que se llama Jamovi, que muchos lo han alabado porque es un programa bastante práctico, bastante permisivo y es de código libre. Es decir, que hay versión de paga, ¿verdad? Pero no necesario es tener que pagar, o sea, simplemente nos podemos ir por la gratuita. Y bueno, estos son pasos así dichos a grosso modo, pormenorizados. Sin embargo, en futuros programas yo les voy a ir explicando gráficamente cómo se utiliza, ¿verdad? Pero dicho a palabras sencillas es que nosotros tenemos nuestro Excel y tenemos ejecutando Jamovi en un buscador porque no es necesario descargar una aplicación. Simplemente nosotros de nuestro Excel extraemos nuestros datos y lo pegamos en Jamovi. Jamovi es una interfaz que utiliza em, la misma estructura de Excel, entonces no va a ser difícil. Luego tendríamos que irnos a una opción que se llama exploración, luego irnos a una subopción que sería descriptivas. En esta, en esta subfunción nos tendríamos que ir a la parte de los datos, de las variables. Luego después de eso tendríamos que pedir que nos entreguen nuestros estadísticos. Y en Jamovi es donde de forma automática casi
bueno, no casi, de forma automática, es que nos calcula desde una vez nuestro Shapiro-Wilk. Luego simplemente tenemos que regresar los datos al Excel y concluirlo con base en nuestros parámetros ya explicados, ¿verdad? Es sencillo, sí, es bastante sencillo. No estoy diciendo yo que, ay, no, qué complicado. Se escucha complicado por el hecho de que la teoría es así. La teoría siempre va a ser aburrida y es necesario que siempre nos den como algo más para poderlo entender, ¿verdad? Bueno, luego nosotros nos vamos a seguir expandiendo con otro tema. No se preocupen, no es algo ajeno, simplemente es algo complementario, pero casi igual de importante, si no es que más. Y eso es el chi cuadrado. Yo sé que a muchos les parecerá un término nuevo, pero también sé que hay muchos que les recorrerá un frío en toda la espalda al escuchar esta palabra. Chi cuadrado. Uy, no. Bueno, este es un otro método que se ejemplifica con una J y una I, G, o con una X cuadrada. También se le llama tabla de contingencia. Esta evalúa hipótesis correlacionales. No considera relaciones causales, es decir, no hay una causa y un efecto. Y trabaja únicamente con variables nominales u ordinales, que recordarán que las nominales u ordinales son palabras, nada más. En todo caso, unas están categorizadas y otras no. Y utiliza una tabulación cruzada. Es como una tabla de cualquier otro dato en el que las filas dan un dato y las columnas dan otro y uno lo tiene que conectar para encontrar la respuesta. En este, como chi cuadrado, tenemos dos términos nuevos que básicamente es que las columnas se ejemplifican con la letra K y las filas con la letra R. Por el momento, porque yo entiendo que es complicada tanta teoría y aburrida y sí, entonces no los quiero hostigar. En futuros programas les voy a ejemplificar de forma bastante fácil de entender todo lo relacionado con las pruebas de normalidad y la distribución de chi cuadrado. Estoy seguro que en el momento en el que lo empecemos a ver, para todos ustedes les será súper sencillo poder comprender por qué digo que solo tienen nombres complicados por gusto. Por mi parte yo me despido, yo espero que sigan comiendo sus frutas y sus verduras, cómanse sus dientes, cepillen sus verduras y nos vemos en una próxima. ¡Chao!